Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a dos ejemplos de resolución de una proporción. Una proporción se forma cuando establecernos dos fracciones o proporciones iguales entre sí. Observe cómo en estas dos proporciones, hay un valor desconocido representado por la variable x, y hay varios métodos que podemos usar para resolver una proporción, pero para estos dos ejemplos, usaremos el método de borrar las fracciones de las ecuaciones para resolver las proporciones, y borrar fracciones es un método común para resolver ecuaciones que contienen fracciones. Entonces, para resolver una proporción limpiando fracciones, paso 1, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de los denominadores, si no somos capaces de encontrar el mínimo común denominador? Sin embargo, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por cualquier denominador común y luego el paso 2. Queremos resolver la ecuación resultante. Mirando nuestra primera proporción, observe cómo tenemos un denominador de 15 y un denominador de x, porque 15x no comparten ningún factor común que no sea 1. El mínimo común múltiplo de 15x, que será el mínimo común denominador, sería el producto de 15x, y 15 veces x es igual a 15x, por lo que para eliminar las fracciones de nuestra proporción, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 15x, por lo que comenzamos con 3/15, que muestra cómo podríamos simplificar a 1/5 pero lo dejaremos de esta forma. Es igual a 6 sobre x, y ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por 15x, o si queremos 15x sobre 1, ya que tenemos fracciones, y hacemos lo mismo a la derecha. Ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. Observe aquí, 15 dividido por 15 se simplifica a 1. Así que solo tenemos x veces 3 o 3x. En el lado derecho, observe cómo tenemos x dividido por x, que se simplifica a 1 sobre 1, y, por lo tanto, esta parte es solo 15 veces 6, que es igual a 90, y ahora para resolver la ecuación resultante para x, dividimos ambos lados entre 3 y nuestra solución es x es igual a 90 dividido por 3, lo que equivale a 30. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Observe cómo tenemos un denominador de sí y un denominador de 27, y debido a que x y 27 no tienen factores comunes distintos de 1, el mínimo común múltiplo de x y 27, que será el mínimo común denominador sería x multiplicado por 27, o 27x, por lo que multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 27x. Así que tenemos 4 sobre x iguales, observe aquí. 9 simplifica 1/3, así que nuevamente, podríamos simplificar esto, pero sigamos adelante y dejémoslo en esta forma, así que tenemos 9 sobre 27, nuevamente estamos multiplicando ambos lados de la ecuación por 27x o 27x sobre 1. Simplificando antes de multiplicar, x dividido por x se simplifica a 1 sobre 1, entonces tenemos 27 veces 4 sobre 1, lo que sería 108 sobre 1, o solo 108 iguales. A la derecha, observe cómo tenemos un factor común de 27. 27 dividido entre 27 se simplifica a 1 y, por lo tanto, solo tenemos x multiplicado por 9, lo que equivale a 9x. Resolviendo esta ecuación para x, dividimos ambos lados entre 9. Simplificando, tenemos una x o x igual a 108 dividido entre 9 es igual a 12. Entonces nuestra solución es x igual a 12. Espero que hayas encontrado esto útil.